Buenas tardes o buenas noches, según donde estén, bienvenidos. Mi nombre es Silvia Masuera, soy colombiana y vivo en Dallas, Texas desde hace 22 años. Tengo dos hijos y el menor, que tiene 21 años, tiene fibrosis quística. Estoy vinculada a la Fundación de Fibrosis Quística, o CFF por sus siglas en inglés, participando en varios comités. Pertenezco a Community Voice, un grupo de pacientes y familiares de fibrosis quística, en que tengo oportunidad de dar mis ideas y retroalimentación sobre diferentes proyectos. También he sido miembro del Consejo de Padres de nuestro Centro de Fibrosis Quística, que me ha dado la oportunidad de ayudar con estudios y proyectos de mejoramiento de calidad. Me alegra mucho poder moderar el webinar de hoy. Algunas indicaciones antes de comenzar. Este evento va a ser grabado y el video va a ser publicado en YouTube. Todas las personas que están participando hoy van a recibir un correo electrónico con el enlace para la grabación. Al final vamos a tener tiempo para preguntas en vivo de la audiencia, así que puede escribir sus preguntas en cualquier momento en la sección de preguntas y respuestas que tiene las letras Q y A en Zoom. No podemos contestar preguntas específicas sobre pacientes o tratamientos. Más bien lo animamos a que utilice la información de hoy para tener conversaciones con su equipo médico. Si usa la sección que se llama chat, puede cambiarla. Está en este momento para que solo los panelistas vean sus comentarios. Y si usted lo cambia para todos los panelistas y el público, todo el mundo va a poder ver sus comentarios. Next. Vamos a comenzar con una presentación sobre el papel de la genética en fibrosis quística. Luego vamos a oír específicamente sobre la genética en personas con fibrosis quística cuando son de origen hispano. Aprenderemos sobre la ciencia de la proteína CFTR y por último tendremos tiempo para responder sus preguntas. La señora Homeyer es una consejera genética y coordinadora de cuidado en el programa de embarazo y cuidado fetal de Stanford en el Hospital Infantil Lucille Packard. Bienvenida. Muchas gracias, Silvia. Hola, buenas tardes o noches. Otra vez soy Maggie y soy consejera genética. Gracias a la Fundación de Fibrosis Quística por la invitación a presentar en este webinar y la audiencia por participar. Y en la primera lectura que tengo, primero me gustaría, puede ir a la lectura siguiente. Primero me gustaría explicar cómo se heredan las condiciones genéticas, como la fibrosis quística. Para empezar, los seres humanos estamos formados por un gran grupo de células y tenemos células de tipos diferentes, como células de piel, células musculares, células nerviosas y células pulmonares. Casi cada una de esas células contiene un pequeño paquete en su interior que contiene los cromosomas. Los cromosomas son tan pequeños que no se pueden ver a simple vista, pero se pueden ver con un microscopio potente. Imagínense que los cromosomas fueran libros de instrucciones sobre cómo formar y hacer crecer a ser un humano. Y las palabras de esos libros de instrucciones se llaman genes. Y se estima que los humanos tienen entre 20 a 25 mil genes diferentes. Y para la siguiente, gracias. Si los cromosomas se agrandan mucho, se verían como en esta gráfica. Los seres humanos suelen tener 46 cromosomas en 23 pares. En general, humanos reciben 23 cromosomas del óvulo de la madre y 23 cromosomas del esperma del padre. Pueden ver que los cromosomas vienen en diferentes tamaños y están ordenados de mayor a menor. El par más grande es el número 1, el par más pequeño se le asigna el número 22. No hay diferencia entre los dos sexos para la mayoría de nuestros cromosomas de 1 a 22. El último par se determina si seremos hombre o mujer. Y como en esta lectura, las mujeres tienen 2 cromosomas de X abajo. Y siguiente, los hombres tienen un X y un Y. Debido a que el gen que causa la fibrosis quística se encuentra en el cromosoma número 7, los hombres y las mujeres tienen las mismas posibilidades de desarrollar fibrosis quística. Siguiente. Y
En general, hay diferentes maneras en que las condiciones genéticas se heredan. La fibrosis quística es una condición recesiva. Esto significa si uno de los dos genes de la fibrosis quística tiene una mutación y por lo tanto no produce la proteína CFTR o no produce una cantidad normal, la persona generalmente tiene síntomas menores o no tiene síntomas porque esta persona tiene otra copia que sirve. Sin embargo, cuando los padres son portadores de la misma condición recesiva, ambos pueden transmitir el gen que no funciona. Eso significa que pueden tener un hijo con una condición recesiva sin saber que ambos son portadores de la misma condición. Y es importante anotar que todos los humanos son portadores de múltiples condiciones genéticas. Es normal. Y este diagrama quiere mostrar una pareja que es portadora de la misma condición como en fibrosis quística. La mitad de gris representa el gen que funciona y la de azul representa el gen que no funciona o no funciona normalmente. En el primer ejemplo, la persona de totalmente gris, es si ambos padres transmiten su gen de CFTR que sí funciona, tienen un hijo que no tiene fibrosis quística y tampoco es portador. Los ejemplos del medio, de mitad gris y mitad azul, muestran cuando un padre transmite el gen que no funciona, pero el otro transmite el gen que sí funciona. Eso significaría que el niño es portador. El último ejemplo, totalmente azul, muestra cuando los dos padres transmiten el gen de CFTR que no funciona. Eso significaría que el niño tiene fibrosis quística. Entonces, en cada embarazo hay un 25% de posibilidades que el niño no tenga fibrosis quística y no sea portador, 50% de posibilidades de ser portador de fibrosis quística y un 25% de posibilidades de tener fibrosis quística. Y también es importante al saber que esas posibilidades son las mismas independientemente del estado de los hijos anteriores, ya que el gen que se transmite es por azar o por chance y como decimos, el chance no tiene memoria. Entonces, ese es todo que iba a repasar. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias. A continuación hablará el doctor Ruiz. Él es profesor de pediatría de la Escuela de Medicina de Baylor y es el director del Centro de Fibrosis Quística de Baylor. Bienvenido. Gracias, Silvia. Buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde se encuentran. Primero que todo, agradeciendo a la Fundación por la invitación a participar en este webinar y también a todos los que nos están escuchando al momento. Siguiente. Vamos a platicar un poquito de lo que es la fibrosis quística, sobre todo en los pacientes hispanos. Eso es importante porque anteriormente se tenía el concepto de que la fibrosis quística en realidad era una enfermedad que afectaba más que todo a pacientes de nórdicos, de europeos, rubios, ojitos azules, y se ha visto de que definitivamente afecta a todas las diferentes etnicidades o poblaciones. Hay diferentes artículos, como pueden ver en este artículo, en este diapositiva, que demuestra que ha sido discutida en artículos con pacientes de origen mexicanos, con pacientes latinos de las islas como la Dominican Republic y Puerto Rico, también en pacientes asiáticos como en este artículo de pacientes chinos y también en pacientes de origen afroamericanos. Siguiente. La descripción inicial que se hizo de la fibrosis quística fue en 1938 por la doctora Dorothy Anderson, como miren en su artículo que publicó ella. Y ella desde el principio, en la primera descripción que se hizo de fibrosis quística, ya describía, como miran en los cuadros en rojo, a pacientes de origen afroamericanos y pacientes latinos, un paciente puertorriqueño, en el cual se miraban ya la presentación de fibrosis quística en estos pacientes de otras etnicidades. Y las conclusiones que tuvo ella fue que la distribución racial y geográfica era bastante grande. Siguiente, por favor. Entonces, cuando platicamos de la incidencia de fibrosis quística a nivel mundial, primero que todo tenemos que saber que sí, está presente en todo el mundo. Tal vez en mayor incidencia o prevalencia en Europa. En Europa, si miran los diferentes números, tal vez es un poquito más prevalente en países como Irlanda, en que se da
un caso por cada 1.350 embarazos. En España, que es muy importante para los países latinoamericanos o los que somos de descendencia hispana, es de 1 en cada 5.000 casos. Y cuando se va uno a diferentes áreas de Europa, puede llegar hasta 1 en 6.000 casos en Europa del Norte y Europa Central. ¿Qué tal si nos vamos entonces al continente de los Pacíficos, en Australia, Asia? Ahí se da en un promedio de 1 en 3.000 porque hubo mucha emigración de personas europeas hacia estas áreas. En Canadá, nuestro vecino hacia el norte, la incidencia es de 1 en 3.300. Y aquí nosotros en Estados Unidos tenemos una incidencia de 1 por cada 4.000 nacimientos. Pero incluso aquí dentro de Estados Unidos varía dependiendo de la etnicidad de que tenga el paciente. Siguiente. Cuando miramos, por ejemplo, una de las fuerzas que tenemos en Estados Unidos son los centros de fibrosis quística, que están en todos los diferentes estados y que probablemente los que nos están atendiendo reciben su cuidado ahí. Y entonces, si miramos, por ejemplo, los centros en Texas, que es de donde tengo, donde yo practico y donde también está Silvia, el centro de nosotros en Houston tiene 6.6% de todos los pacientes que miramos son de origen afroamericano, comparado con 4.7% a nivel nacional. Y los hispanos en nuestro centro son casi el 29%, comparado con un 9.6% a nivel nacional. Pero si miran que en el registro de fibrosis quística hay más de 30,000 pacientes que reciben cuidado en Estados Unidos y son casi 10% de esos de origen hispano, hay casi 3,000 o más pacientes que son de origen hispanos que reciben cuidado aquí en Estados Unidos. En otras ciudades de Texas, como en Dallas, hay hasta 30% de hispanos y en San Antonio, por estar más cerca de la frontera con México, casi 50% de los pacientes que miran en ese centro son de origen hispano. Siguiente. Sigamos yendo a otros lugares del mundo. Si nos vamos a Asia, tal vez ahí la incidencia es un poquito más baja, en parte porque se subestima, igual que en nuestros países latinoamericanos. No hay buenos registros y entonces a veces no tenemos buenas referencias para saber exactamente la incidencia, pero en los países que la publican, en Jordania, por ejemplo, que es un país del Medio Oriente, son 1 por cada 2.500 embarazos. En Japón también hay 1 por cada 350,000 embarazos, es un poquito más rara. Y también se ha visto incluso en la India, en donde puede haber entre 1 a 10,000 y 1 a 100,000 pacientes. Entonces, eso es muy importante porque hay pacientes con fibrosis quística en todos los países del mundo. Uno de los proyectos que la Fundación de Fibrosis Quística hace es tratar de ayudar a que haya mayor éxito en el diagnóstico, en el tratamiento de estos pacientes. Siguiente. Volvamos nuevamente a Latinoamérica, que tal vez de las cosas más importantes como para nosotros. Como habíamos platicado, en Latinoamérica también el problema es de que tendemos a subestimar el porcentaje de pacientes con fibrosis quística por varias causas. Primero, los registros no son tan adecuados. No hay tamizaje neonatal en todos los países, solo en ciertos países, y por consiguiente no se hace ese diagnóstico temprano como se hace ahora en varios países, de la mayoría de los países de Europa y aquí en Canadá, en Estados Unidos. Y una de las características bien que nos distingue es que tenemos una alta mezcla étnica en nuestra población. Entonces, cuando miramos a la incidencia en Latinoamérica, esa incidencia puede ir desde 1 en 8,000 a 1 a 10,000. Por ejemplo, en Argentina, la diferencia de información nos dice que es de 1 en cada 6,100 embarazos. En Costa Rica, lo que se dice es de 1 en cada 15,000. Siguiente. Entonces, si miramos a nivel mundial, como nos hemos ido de Europa a Asia, a Latinoamérica, entonces en el mapa pueden ver de que hay aproximadamente 107,000 pacientes con fibrosis quística, de los que se sabe hasta el momento con fibrosis quística a nivel mundial. Pero como estábamos diciendo, esto está bastante subdiagnosticado, ¿ya? Dependiendo del área donde se viva. Por ejemplo, si miramos a la población de México, se dice que hay casi 1,000 a 1,500 pacientes que se sabe que tienen fibrosis quística. Pero sabiendo la incidencia de los casos que hay ahí, y la población de México es 132 millones en el 2019, cuando fue reportada eso,
y con una incidencia de 1 por 10,000 a 1 por cada 15,000 embarazos, entonces debería de haber entre 5 a 10,000 pacientes con fibrosis quística. Entonces hay una gran cantidad que todavía pudiera estar subdiagnosticada y eso se da a todo nivel en otros países igual. Siguiente, por favor. Entonces, volviendo nuevamente a América Latina y el Caribe, ¿qué es lo que nos caracteriza? Como había dicho, esa mezcla desde las diferentes etnias. Tenemos una fuerte herencia amerindia mezclada con europeos, ya sea obviamente predominantemente española o portuguesa, pero también tenemos influencias alemanas, franceses, ingleses, incluso de los judíos que emigraron a de Europa Central. Y en otros países como en las islas, como en Cuba o como en Colombia, como en Brasil, también hay una alta predominancia en ciertas regiones de ascendencia africana. Ahí hubo mucho cuando se trajeron esclavos en ese tiempo hacia esas áreas y después una mezcla de esa población. Siguiente. Entonces, ¿qué es importante una vez que ya sabemos tal vez esa incidencia de lo que se da tanto aquí en Estados Unidos como en otros lugares como la fibrosis quística? Creo que vamos a tratar de profundizar un poquito más sobre lo que son las diferentes mutaciones o variantes en los pacientes con fibrosis quística. Es muy importante que los pacientes y las familias sepan cuáles son esas diferentes mutaciones que tenemos. ¿Y qué son esas mutaciones o variantes? Pues son esos cambios en la proteína de la CFTR que Meg platicó un poquito al principio. Sabemos que hay de más 2,000 mutaciones que han sido identificadas y podemos ver en el diagrama que al final, ¿qué es lo que hace la proteína CFTR? Pues forma ese canal de cloruro y el doctor Mila va a platicar después un poquito más a fondo de cómo funciona esto. Siguiente. Esta diapositiva tiene bastantes datos, pero lo principal que les quería, el mensaje de esta diapositiva es que tienen que saber las diferentes mutaciones, desde la mutación F508, que es tal vez la más común en todos los diferentes países, pero de uno puede ser una cantidad más grande, un porcentaje menor de la población que tiene esta mutación, hasta otras diferentes mutaciones que están presentes dependiendo del país. En los cuadros rojos miran las diferentes porcentajes en que estas mutaciones están presentes en Argentina, Brasil y México. Otro de los puntos muy importantes es que sepan esas mutaciones, porque ahora con las nuevas terapias que están saliendo y que vamos a platicar un poquito más adelante, estas terapias pueden estar enfocadas a cómo funciona, a mejorar el funcionamiento de esta proteína, y en los pacientes que no son elegibles para utilizar estos nuevos medicamentos, entonces la ciencia está avanzando hacia nuevas terapias genéticas en las que el doctor Mila a continuación va a platicar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Ruiz. Ahora va a presentar el doctor Mila. Él es un profesor de pediatría en la Universidad de Stanford y es el director del Centro de Fibrosis Quística de Stanford en el Hospital Infantil Lucille Packard. Bienvenido. Muchas gracias, Silvia, por la gentil introducción y gracias a la Fundación por poner en marcha este webinar. Además, gracias a Meg y Fadel, porque me hacen fácil el poder explicar un poco el problema de la fibrosis desde el punto de vista básico y sobre todo entender la ciencia de la proteína CFTR, que se hace muy importante para las terapias actuales y además las terapias a futuro. Entonces, primero que nada, ¿qué es la proteína de CFTR? Que es un nombre complicado, pero es simplemente las siglas en inglés de la proteína de fibrosis quística. Tenemos que entender que el organismo ejecuta sus funciones a través de la actividad de proteínas. Es la función de las proteínas en el cuerpo lo que permite que tengamos las diferentes funciones de actividad saludable de día a día. La proteína de FQ es muy interesante, que es una proteína que se ubica en el tope de las células, ¿no? Como lo estamos representando acá, está en la superficie celular, pero en el tope, en la superficie mucosa, en el tracto respiratorio, el tracto gastrointestinal, el tracto biliar, el tracto pancreático, sudoríparo y en los vasos deferentes testiculares. ¿Por qué? Porque en todas estas superficies mucosas se necesita que esa superficie esté húmeda y permita que haya una capa fina de moco
que contribuye a la función del órgano. Entonces, la proteína de FQ, al estar ubicada, ¿no?, en la superficie de esta mucosa, se encarga del control del balance de sal y agua, el movimiento del agua sobre todo, para mantener a esa superficie mucosa hidratada. Este es el aspecto básico de la fibrosis quística. Entonces, ¿cómo es que uno llega pues a ubicar a esa proteína en un espacio, no solamente tenerla, sino además tenerla en el sitio adecuado para que cumpla su función? Es un proceso bastante complejo. Como les explicaba Meg, en el núcleo de las células es donde está el código genético, que es el ADN, ¿no? El ADN son las instrucciones genéticas, y no es en el núcleo, ¿no?, donde se produce la proteína. El primer paso es lo que se llama transcripción, donde el código que está escrito en el ADN se transfiere a lo que se llama el ARN mensajero, y ese ARN mensajero sale del núcleo hacia la maquinaria celular que ejecuta lo que se llama la traducción, que es leer ese mensaje y convertirlo en una cadena de aminoácidos que se pliega para formar una proteína. Ahora, ahí todavía no termina la cosa. El siguiente paso, y que son en realidad varios pasos, es el terminar de hacer la conformación final de esa proteína funcional, que es lo que se llama modificación, y son varios pasos en donde se le agrega lo que uno diría decoración, ¿no?, modificaciones menores que ayudan a que esta proteína tome su forma final y su conformación activa antes de transferirla a la superficie celular donde va a tener su actividad. Ahora, lo que es importante tener en claro es que los genes proveen la información para producir la proteína que va a mantener una función saludable en el organismo. Entonces, el ADN es el código genético que está en el núcleo celular y es básicamente las instrucciones de cómo hacer esa proteína. El siguiente paso es el ARN, que como les he explicado es una copia, pero que básicamente es como pasar esas instrucciones a la maquinaria para que las ejecute. ¿Qué es lo que está haciendo este trabajador acá? Es en el ribosoma, donde la maquinaria va a traducir el código genético en la cadena de aminoácidos que conforma la proteína. Una vez que se forma esa proteína, su actividad es la que va a conllevar el tener pues un organismo saludable. Y en la FQ sabemos que la proteína de FQ o no se forma o tiene una forma que no tiene una actividad normal. Y si entendemos a la proteína de FQ, como lo explicaba el doctor Ruiz, como un canal de sodio, como una puerta que abre el paso del sodio y del agua, entonces lo que tenemos es la ausencia pues de esta puerta que permite el transporte normal del agua a través del cloruro. Ahora, los defectos en el código genético, que es lo que le llamamos las mutaciones, ¿no?, en ese código que da la instrucción para hacer la proteína, se presentan en varias formas. No hay un solo tipo de mutación, digamos, o una sola forma en que la proteína se puede malograr. Y es por eso que a través de muchos años de exploración científica es que hemos llegado a entender en que hay diferentes formas en que una mutación, o sea, un cambio en el código genético, va a poder resultar en fibrosis quística. Y hoy en día hablamos de 5 tipos de mutaciones. Las mutaciones de clase 1, ¿no?, son básicamente llevan a una instrucción completamente truncada, y que entonces no conlleva a una síntesis de proteína. Y por lo general, para acordarse con facilidad, las que son de este tipo son las que terminan en X por lo general. Entonces, estas son mutaciones en las que no hay una instrucción completa y entonces no se forma proteína. Las de clase 2, que es a la que pertenece la mutación 508, que es la más común, como explicaba el doctor Ruiz, básicamente lo que esta mutación hace es introduce un error en la instrucción, y entonces la proteína se forma, se sintetiza, pero no toma su forma final normal, que es lo que hace la mutación 508. Y esa proteína que no ha tomado su forma normal es reconocida por la maquinaria celular como que es defectuosa, ¿no? Y entonces no se le permite poder llegar a la superficie celular y se destruye antes de que pueda llegar a la superficie celular.
Las mutaciones de clase 3 es la que les llamamos de gating, que es como decir que la puerta está siempre cerrada. O sea, la proteína está presente, está en el lugar adecuado, pero no abre la puerta, no se activa. La mutación 551D es la más común que conlleva este defecto y fue la primera en que se hizo los desarrollos de drogas moduladoras. Las mutaciones de clase 4, la puerta está presente, pero no se abre lo suficiente. Es como decir una puerta angosta que no deja pasar con suficiente fuerza el cloro y el transporte de líquido. Las de clase 5 son instrucciones que ordenan muy poca proteína. O sea, aun cuando esa proteína es funcional, hay tan poca cantidad que no permite pues, que haya una función normal. Entonces, con todo este conocimiento que se ha ido acumulando a través de las décadas desde el descubrimiento del gen de fibrosis, ¿qué estrategias se han desarrollado para poder hacer tratamientos efectivos para fibrosis, ¿no? La primera es obviamente lo que hoy en día seguimos teniendo en la clínica y respectivamente de la presencia de una mutación u otra, que es el tratamiento dirigido hacia los síntomas y las complicaciones, es decir, tratar de parar la progresión de la enfermedad de fibrosis quística, sobre todo en la cuestión pulmonar, y de poder de acelerar, o sea, de cambiar la trayectoria del curso de la enfermedad para poder evitar o al menos enlentecer la progresión de las complicaciones. Y eso se ha demostrado a través de las décadas de ser muy efectivo y por eso es que hoy en día vemos pues que niños y pacientes con fibrosis llegan a la edad adulta. La segunda estrategia, que es la más reciente, digamos de la última década, es de poder tratar a la proteína defectuosa, encontrar medicamentos que ayuden a poder corregir los defectos que sabemos las mutaciones pueden introducir en la proteína. Y el principal enfoque ha sido en la mutación 508, porque de nuevo es la mutación más común a nivel mundial. En Estados Unidos, casi entre el 85 y el 90% de los pacientes tienen al menos una copia de esta proteína. En otras partes del mundo, como lo explicaba el doctor Ruiz, es menos común, pero aún así sigue siendo la que más frecuentemente encontramos. Entonces es un buen, un buen programa de desarrollar medicamentos que puedan atacar a esta mutación. Entonces, como les explicaba, en esta mutación las instrucciones no dan pues una, instrucción correcta de cómo formar la proteína completa, pero si queremos pues que al menos lleguen las puertas a la superficie celular, es lo que llamamos el utilizar correctores. Estas moléculas, y hay 3 ya, que es el elexacaftor, lumacaftor y tezacaftor, son drogas, ¿no? Que lo que hacen es se pegan a la proteína defectuosa y la ayudan a poder moverse hacia la superficie celular y terminar su conformación normal. Pero aún así la puerta, sabemos, todavía no es funcional y ahí es donde viene en juego el potenciador, que es el ivacaftor, o como se llama también Calideco. Entonces esta combinación de diferentes moléculas y drogas lo que conlleva es no solamente a tener la puerta presente, ¿no? Pero además la llave para abrir esa puerta y que el cloro pueda pasar hacia donde pertenece y poder regar el campo, por ponerlo en términos muy simples. Ahora, en las mutaciones en las que las instrucciones no están presentes o no sirven, sobre todo las mutaciones de clase 1, ¿no? Que son las que terminan en X, como les decía, como no hay proteína, no hay síntesis de proteína, entonces no hay oportunidad realmente de poder producir puertas, aun cuando sean defectuosas. Entonces, ¿cuál es el camino hacia la cura, ¿no? ¿Cómo es que vamos a poder llegar a tratar a todos los pacientes y cubrir a todas estas mutaciones? Digamos, ese camino se desarrolló y se puso en marcha hace ya más de 2 décadas, no es reciente, ¿no? Y lo que se tuvo en mente es que se iba a necesitar probablemente más de una forma de poder afrontar el defecto básico en la fibrosis. Sabemos que hay una mutación y lo que se planteó es que necesitábamos realmente encontrar estrategias para, si había proteína, cómo poder trabajar con esa proteína defectuosa, repararla y que recuperara función. O si no hay proteína, entonces, y la instrucción es el problema, y la instrucción en el código genético, entonces, ¿cómo poder llegar a restaurar o reemplazar o introducir
las instrucciones correctas para que la maquinaria celular pueda formar la proteína. Y en tercer lugar, es bueno, si no tenemos posibilidad de ninguna de estas dos estrategias, pensar en cómo reparar o reemplazar el gen de FQ, que es lo que le llamaríamos terapia genética. ¿En dónde estamos con todo esto? Bueno, el número 1 ya está completo. Tenemos las drogas moduladoras que han tenido muy buen efecto en poder reparar y restaurar la actividad de la proteína. En cuanto a donde no hay instrucción, las mutaciones de tipo 1 sobre todo, ya tenemos terapias que están en camino, avanzando hacia ensayo clínico, que se ven muy prometedoras para poder, como les decía, introducir las instrucciones correctas para que se pueda formar la proteína SFTR y restaurar función. Y en cuanto a terapia genética en sí, de reemplazar el gen, hay varios ensayos en desarrollo para poder tener una terapia efectiva que ayude pues a reemplazar al gen que no está presente. Entonces hay, como les decía, ya más de una estrategia presente de cómo poder afrontar al problema de la FQ y respectivamente del problema genético, ¿no? Uno es lo que hemos tenido ya por varias décadas y que es muy exitoso, que es las terapias que las conocemos estándares, ¿no? Las terapias de drenaje bronquial, las terapias antibióticas, las terapias de enzimas pancreáticas, suplementos, etcétera, que han ayudado realmente a poder mejorar la calidad de vida y la sobrevida a los pacientes de FQ. La última década nos ha ayudado a poder introducir los tratamientos a la proteína, que son las drogas moduladoras, y lo que tenemos a futuro, pero no a futuro distante, sino ya presente en ensayos clínicos, es la terapia de ARN, que es introducir el mensaje correcto para que se forme la proteína correcta. Y en segundo lugar, también avanzando casi en paralelo, es la terapia genética en sí, que es de corregir la mutación, sea introduciendo el gen completo o corrigiendo la mutación genética. Entonces, los avances han sido al principio bastante lentos y trabajosos, pero ya estamos realmente acelerando el desarrollo de las terapias en fibrosis quística para poder beneficiar a todos los pacientes con fibrosis. Gracias por su atención. Gracias, doctor Mila. Es un panorama bastante positivo el que vemos con lo que viene en esta nueva etapa. Antes de pasar a la sección de preguntas y respuestas, los queremos invitar a este evento, que es el próximo que organiza la Fundación de Fibrosis Quística. Se llama ResearchCon y es un evento alrededor de investigación, el 7 y 9 de abril. Y lo más... algo nuevo que tiene este año es que van a ofrecer interpretación al español. Ahora sí, vamos a comenzar con la parte de preguntas y respuestas. Quiero recordarles que en la parte de abajo de sus pantallas tienen una sección con la letra Q y la letra A, que es donde pueden poner sus preguntas. Vamos a comenzar tratando de responder las preguntas que nos están entrando en vivo y las preguntas que ustedes nos enviaron cuando se inscribieron al evento de hoy. Entonces voy a comenzar con una pregunta para la señora Homeyer. ¿Cómo puede una persona con fibrosis quística saber qué mutaciones tiene? Sí, entonces para saber nada más necesita hacer una prueba genética que se puede hacer con sangre o a veces con muco o algo así, para enviarlo a un laboratorio que puede buscar cada de los problemas que pueden pasar en básicamente el gen es como una palabra larga y están buscando errores en este gen. Gracias. Ahora una pregunta para el doctor Ruiz. ¿Cómo podemos saber qué tratamientos hay disponibles para las diferentes mutaciones de fibrosis quística? Muchas gracias por la pregunta. Bueno, por eso estaba enfatizando que es muy importante, primero que todo, saber qué mutaciones son las que tienen. Entonces, al saber si tienen por ejemplo, la F508, que ya vieron bastante, entonces pueden platicar con sus proveedores del Centro de Fibrosis Quística específicamente acerca de qué mutaciones
qué tratamientos son disponibles para esas mutaciones en particular. Así es que lo primordial es saber las mutaciones que tienen para entonces tener esa discusión con su grupo de trabajo en el Centro de Fibrosis Quística. Gracias. Doctor Mila, ¿es posible desarrollar una vacuna para la fibrosis quística? Es una pregunta interesante. En realidad, vacuna, si uno lo entiende, es una medida preventiva, ¿no? Para evitar contraer una enfermedad. Entonces, para fibrosis no podemos hacer vacuna porque uno nace con la fibrosis. Ahora, lo que sí sabemos, y probablemente todo el mundo está muy interesado hoy en día con las vacunas por el COVID y el RNA que se ha usado para hacer la vacuna de COVID, digamos, la técnica, la tecnología de RNA, que es lo que he estado mencionando, el ARN, ¿no? El código genético que ayuda a hacer esas vacunas, es prácticamente la misma tecnología que se está teniendo en mente para hacer, no vacunas, sino para hacer terapia genética para fibrosis quística, en donde el código genético en ARN, en RNA, que se va a insertar, es el código que contiene el gen normal, la instrucción normal de formar la proteína. Entonces es un poco como la misma tecnología, pero no es vacuna. Es en realidad introducir el código genético correcto. Y esto es una de las, digamos, terapias de desarrollo que está avanzando hacia la clínica y que tenemos bastante esperanza de que pueda darnos pues una actividad que ayude a los pacientes. Gracias. Una pregunta para la señora Omeyer. Hemos recibido varias personas preguntando alrededor de este tema. ¿Por qué hay personas que tienen dos mutaciones diferentes? De pronto otras que tienen una sola mutación y tienen fibrosis quística. Y si es posible tener inclusive más de dos mutaciones. Sí. Ya, muchas gracias por estas preguntas. Es que sí, el problema con este gen de fibrosis quística es un gen muy largo y por eso hay muchas posibilidades de tener como errores dentro de este gen. Y por ejemplo, para una persona en que la prueba salió con nada más una mutación, no es decir que no necesariamente tiene otra, pero a veces esas pruebas que tenemos no pueden encontrarlo porque ya no podemos encontrar todas las mutaciones que pueden resultar en fibrosis quística. Otra sobre la persona que tiene dos mutaciones diferentes, es común que hay un gen tiene un tipo de cambio o mutación, el otro gen tiene un tipo diferente. Y eso es muy común en esta condición, aunque lo más común es el 508. Hay muchos tipos diferentes que pueden afectar cómo se puede funcionar la proteína. Y finalmente, sobre la persona que posiblemente trae tres mutaciones diferentes, no es incomún, pero no imposible que uno de los dos genes de CFTR en realidad tiene dos cambios. Porque la prueba, cuando se hace la prueba, nada más busca si hay una diferencia comparado al normal y, por ejemplo, un gen puede tener dos cambios que son diferentes. De todos modos, no afecta el fibrosis quística en otra manera, aparte de probablemente ese va a ser un gen que no sirve. Gracias. Gracias. Doctor Ruiz, tenemos varias preguntas de personas que yo creo que están participando hoy desde diferentes países de Latinoamérica, que debido a la situación de servicios médicos en América Latina, ¿qué tratamientos están disponibles, incluyendo los moduladores? No sé si podemos contestar algo al respecto. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Primero que todo, yo creo que si miraron en la presentación del doctor Milla, hasta hace muy poco tiempo en realidad comenzamos a usar moduladores. Sí, ya tenemos 10 años de estar usando ciertos, pero los más efectivos han sido en realidad en los últimos 2 años. Los más efectivos que trataron a más gente. La roca del tratamiento, por así decirlo, hasta ahora, como bien lo explicaron anteriormente, es ese tratamiento sintomático de los pacientes. Eso es lo que
logramos de que la expectativa de vida aumentara hasta casi más de los 40 con simplemente ese tratamiento sintomático que se daba en un centro de fibrosis quística. Entonces, a pesar de que en nuestros países de Latinoamérica a veces no tenemos acceso a los moduladores todavía, y es algo en los que se está trabajando, sí deberíamos de tratar de mejorar de la mejor manera posible ese tratamiento sintomático que se recibe en un centro multidisciplinario que tienen experiencia en el cuidado con fibrosis quística. Esa es parte de la respuesta. La segunda sería de que sí ya hay países como Argentina, por ejemplo, en la que tienen acceso a moduladores, por lo menos a dos de los moduladores más importantes, y en los que ellos ya están haciendo, pues utilizándolos a nivel de nación. Pero en otras partes de Latinoamérica todavía ese proceso se está desarrollando. Muchas gracias. Doctor Mila, ¿todas las células del cuerpo producen la proteína CFTR? Sí, esa es una pregunta muy interesante. Digamos, hasta donde hemos buscado casi todas las células del cuerpo, para empezar, dentro de su código genético, en el núcleo, tienen el gen de CFTR. Ahora, ¿qué células del cuerpo producen la proteína y necesitan la proteína? Es algo diferente. Como decía al principio, es básicamente el tracto respiratorio, el tracto gastrointestinal, el páncreas, el hígado, el conducto deferente testicular, donde se necesita la proteína de CFTR en mayor cantidad y mayor actividad, y eso incluyendo además la glándula sudorípara. Hay otras células que sabemos que tienen la proteína CFTR, pero no entendemos muy bien todavía en qué tanta necesidad tienen de la proteína. Por ejemplo, en los linfocitos y en los glóbulos blancos vemos que hay proteína de CFTR. Pero lo principal es que donde más se necesita es en el tracto respiratorio y el tracto intestinal. Por eso es que la mayoría de síntomas de los pacientes con fibrosis son principalmente, y sobre todo los problemas que los pacientes tienen, son principalmente en el tracto respiratorio. Gracias. Señora Homeyer, ¿es posible identificar todas las mutaciones de fibrosis quística con estas pruebas genéticas? En este momento, en realidad, no es posible de estar 100% que podemos encontrar todos. Y la razón es porque hay muchas maneras diferentes en que estas equivocaciones pueden pasar. Por eso, para los cambios necesitamos saber si en realidad afecta cómo se puede funcionar la proteína. Entonces a veces cuando encontramos algo nuevo, no es cierto que se causa fibrosis quística. Por eso, básicamente, para contestar su pregunta, ya no hay ninguna manera de saber 100% sobre este gen. Gracias. Gracias. Tenemos una pregunta acá que yo creo que podría ser para el doctor Mila. ¿Cuántos años estiman para que pueda estar lista la terapia ARN que está hoy en ensayos? Sí, es una muy buena pregunta. Digamos, hace 20 años, cuando comenzamos a hacer ensayos clínicos ya más de avanzada, no solo sintomáticos, pensábamos que una terapia nos iba a tomar 10 años en llegar a probarla y algunas tomaron ese tiempo. Hoy en día las cosas realmente se han acelerado muchísimo, en parte no solamente es por cómo las entidades reguladoras, sobre todo la FDA, trabajan el asunto de poder aprobar un tratamiento, pero mucho más importante es el conocimiento científico que se ha acumulado, más la participación de la comunidad de fibrosis quística en general. La participación y el interés de los pacientes en ser parte de la investigación, en ser participantes en ensayo clínico, es clave para poder avanzar estos tratamientos. Entonces, hoy en día, el decir de que, bueno, una terapia nueva que se ve prometedora, ¿cuándo podemos tener una respuesta de si funciona o no? Antes decíamos nos va a tomar 10 años, hoy día tranquilamente podemos decir en 2, 3 años podemos saber si esto va a funcionar o no para avanzarlo hacia la clínica. ¿Por qué? Porque tenemos muchísimo más, no solo conocimiento, sino el interés y la participación de la comunidad de fibrosis. Sin los pacientes, sin las familias, sin su participación, junto con sus centros de fibrosis, es muy difícil poder avanzar esto.
Entonces yo creo que es muy importante, sobre todo cuando hablamos de mutaciones raras que afectan mucho o que son más prevalentes, más frecuentes en la población hispana, latina, necesitamos que los pacientes y la familia se interesen y nos ayuden participando en estos estudios para poder avanzar y saber si estas terapias prometedoras realmente van a funcionar o no. Muchas gracias. Quiero simplemente anotar que originalmente habíamos dicho que el webinar se iba a terminar a las 7:45 hora del este. Estamos un poco pasados ese tiempo, pero tenemos tantas preguntas y los panelistas nos podemos quedar, así que vamos a seguir respondiendo unas cuantas más. Doctor Ruiz, ¿todos los pacientes con fibrosis quística van a beneficiarse de las terapias genéticas o solamente algunos pacientes? Muy buena pregunta, nuevamente. La terapia genética en realidad es como el, ¿cómo se dice? El Holy Grail del tratamiento, ¿verdad? Porque una vez que logramos tratar el gen específicamente, entonces no deberían de haber manifestaciones de la enfermedad. Obviamente a eso todavía estamos un poquito más alejados de llegar a ese tratamiento específico de la mutación per se, del gene per se. Pero sí, una vez que logremos tratar el gen, entonces eso ya no tendríamos en cuenta qué mutación es la que se tiene, sino que se pudiera tratar a todos los pacientes con esa terapia. Gracias. Señora Omeyer, hay una pregunta sobre la parte genética. Si el padre, o sea, una de las personas en esa gráfica sobre la que usted presentó, si una de las dos personas de los padres tiene fibrosis quística, que se aumentan las posibilidades de que un hijo salga con fibrosis quística. Entonces, nada más quería clarificar que los dos papás tienen fibrosis quística. La pregunta dice uno solo. Uno solo. Entonces, si uno de los papás tiene fibrosis quística, entonces tiene los dos genes que tienen cambios para que no sirve o no sirve normalmente la proteína, es 100% que este papá va a pasar uno de los dos genes a sus hijos. Entonces, 100% de los niños van a ser portadores, pero si la otra persona de la pareja no es portador de fibrosis quística, no van a tener un hijo con fibrosis quística. Si el otro papá es portador, 50% van a tener fibrosis quística, otros 50% van a ser portador. Entonces es totalmente dependiente en el estado del otro papá. Muchas gracias. Doctor Ruiz, ¿por qué cuando a mi hijo le hicieron el tamizaje neonatal no detectaron la fibrosis quística? Buenísima pregunta nuevamente. Depende del tamizaje neonatal, a veces dependiendo del estado en que vivimos o del país en que vivimos, solo detecta una cierta cantidad de mutaciones. Y eso depende de cuáles son las mutaciones más comunes para el estado, la región o el país en el que se viva. Entonces, por eso nosotros decimos que al tener un tamizaje negativo no significa que no tenemos fibrosis quística, simplemente significa que hay menos posibilidad de tener fibrosis quística. Y si se dan los síntomas que son característicos de fibrosis quística, entonces siempre tenemos que hacer una prueba de cloruros en sudor para determinar si eso está presente. Entonces la pregunta es, depende del tipo de panel genético que se utiliza en el lugar a donde nació el paciente. Gracias. Doctor Mila, ¿las mutaciones de fibrosis quística de mi hijo determinan el grado de severidad de su fibrosis quística? Esa es una excelente pregunta. Sabemos que las mutaciones de clase 1, 2 y 3, o sea, las que realmente no tenemos proteína o no hay función de proteína,
por lo general, como es ausencia total de la función de la proteína, se asocian con enfermedad más severa y con manifestaciones tanto pulmonares como gastrointestinales. Mientras que las mutaciones de clase 4 o 5, donde hay proteína, pero tiene, digamos, es como floja o como que no tiene mucha actividad, hay algo de actividad que evita que las manifestaciones sean muy severas. Generalmente estos pacientes no tienen tanto problema gastrointestinal. Entonces sí hay cierta asociación entre el tipo de mutación y la severidad de la enfermedad. Pero lo que también sabemos es que, sobre todo para la enfermedad pulmonar, no solamente es la mutación en sí, hay pacientes que tienen mutaciones muy débiles o mutaciones muy severas y se comportan exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque hay otros factores como las infecciones, las condiciones ambientales, que, sobre todo las condiciones alérgicas, que pueden conllevar a una severidad mayor de la enfermedad y respectivamente la mutación. Por eso hay que tener mucho cuidado, sobre todo con la cuestión de infecciones en pacientes con fibrosis. Muchas gracias. Doctor Mila, ¿quiénes no se benefician del uso de moduladores de fibrosis quística o de CFTR? Es una muy buena pregunta. Como decía, por lo general, el enfoque más fuerte ha sido hacia la mutación 508 hasta hace poco. ¿Por qué? Porque es la más común, tanto en Europa como en Norteamérica, pero además alrededor del mundo. La mayoría de los pacientes con fibrosis tienen esa mutación 508, entonces tenía mucho sentido común el tratar de encontrar primero una terapia para atacar esa mutación. Las combinaciones de moduladores sabemos que pueden funcionar más que para la 508. Hay una gran cantidad de mutaciones para las cuales sabemos que los moduladores van a tener actividad. Entonces, no solo es la 508, y por eso es importante que lo discutan con su médico tratante en su centro para ver si su mutación está pues ya indicada para un modulador. Hasta hace muy poco la lista era fácil tenerla en la cabeza, pero hoy en día el doctor Fedor Ruiz está también, ¿no? Hoy en día tengo que tener yo una cartilla en la clínica para ver si realmente está indicado o no, porque la indicación se sigue extendiendo conforme vamos aprendiendo más y más de las diferentes mutaciones que pueden responder a un modulador. Muchas gracias. Y creo que también para el doctor Mila, ¿los moduladores de CFTR son un tipo de terapia genética? Bueno, en realidad no lo son porque están actuando en la proteína, no en el gen. Terapia genética la entendemos como, digamos, sea un gen nuevo o moléculas que interactúan con el gen y cambian su función. Entonces, los moduladores no son terapia genética, son terapia de la proteína de CFTR. Muchas gracias. He estado aquí tratando de revisar tanto el chat como la sección de preguntas y respuestas. De nuevo, no podemos contestar ninguna pregunta que sea un caso específico de un paciente y hoy no estamos abordando temas sobre moduladores ni infecciones pulmonares, pero esperamos que la presentación de hoy les haya servido en los temas que sí cubrimos. Y antes de terminar, quisiera preguntarle a cada uno de nuestros 3 presentadores a ver si nos dejan con algo que los ilusiona hacia el futuro de la fibrosis quística. Comencemos con la señora Homeyer. De todos modos, nada más tengo mucha esperanza sobre todas esas investigaciones que se hacen. Y especialmente con el hecho que entendemos mejor sobre las mutaciones que no son tan comunes y ojalá que vamos a encontrar respuestas para cada persona que tiene la condición. Muchas gracias. Doctor Ruiz. Muchas gracias. Pocos proveedores médicos tenemos la oportunidad de ver el desarrollo de medicinas que ofrecen un cambio sustancial en la vida de un paciente con fibrosis quística. Y nosotros hemos visto eso a través del desarrollo de los moduladores. Entonces, eso
ha creado una cosa, un cambio impresionante en la vida de los pacientes y las familias con fibrosis quística. Y lo segundo es, pues, lo que estaba diciendo el doctor Miller, la velocidad a la que a los pacientes que no son elegibles para moduladores, esperamos que en el futuro, a través de estas terapias genéticas, todos ellos tengan acceso y no solo sea ese 80-90% de la población que tiene acceso a eso, sino toda la población con pacientes de fibrosis quística. Gracias, doctor Mila. Sí, completamente de acuerdo. Yo creo lo más importante es el trabajo de equipo y de comunidad científica, médica, profesional y de padres de familia que se ha hecho a través de los años y que ha llevado a que estemos donde estemos, ¿no? Que es básicamente un tremendo conocimiento científico que nos dice exactamente dónde tenemos que ir como siguiente paso. Entonces yo creo los siguientes años venideros nos van a dar muchísimas más satisfacciones en cuanto no solamente a descubrimiento, sino además poder ver cómo los pacientes se benefician. Muchas gracias. Yo quiero agregar, cambiando un poco el enfoque, que a mí, yo estoy muy agradecida con la Fundación de Fibrosis Quística, que estén dando un enfoque y teniendo en cuenta la diversidad de los pacientes, de las familias, más recientemente, que estén haciendo este tipo de programas en español, y lo mismo muchos de los documentos por escrito que publican también los están publicando en español, de manera que los pacientes hispanos, que en muchas ocasiones tenemos una barrera lingüística, se nos va a facilitar un poco más tener acceso a una mejor información y educación. Les recuerdo a todos los que nos acompañaron hoy que la grabación del webinar de hoy va a ser publicada en YouTube. También vamos a ofrecer otros webinars en español en el futuro. El primero va a ser sobre terapias genéticas en un futuro cercano, así que estén pendientes cuando anunciemos la fecha para que puedan asistir. Muchísimas gracias por asistir hoy y que tengan una muy buena noche. Bye. Gracias.